Hola una vez más. ¿Por qué? El... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos. El día de hoy estamos con Carlos Calvo Mac. Él es médico veterinario, eh, zootecnista con bastante experiencia en el manejo de fauna silvestre, de animales salvajes. Eh, y nos va a hablar sobre todas esas noticias que hemos estado viendo en el transcurso del último año sobre varamientos y animales marinos, fauna marina que aparece en las playas. Eh, Aló. ¿Me escuchas? Hola, ahora ¿Qué tal? mejor. Hola de nuevo. Ok, ahora sí. Nos habías estado explicando que justamente esos animales que hemos visto, que hemos escuchado, que se han encontrado en las playas, en las costas de Perú, pertenecen más que nada a dos grupos grandes. ¿Me podrías repetir cuáles son, por favor? Sí, los dos grupos grandes son, bueno, mamíferos y aves, y dentro de los mamíferos, los lobos marinos, que son pinípedos, distintos a los cetáceos, porque estos tienen una fase, o mejor dicho, viven casi toda su vida en tierra, se alimentan, descansan, se reproducen, paren en tierra, ahí duermen la mayor parte del tiempo, y se alimentan del mar y se mueven a través del mar a otros, o sea, migran, por decirlo así, a otros lados a través del mar. El otro grupo son las aves marinas, y dentro de las aves marinas, bueno, hay otros bastantes grupos, ¿no? Y en esos, por ejemplo, están los pelícanos, que son como de las más grandes costeras. Están los pingüinos, que son como los más conocidos, que en el caso de Perú, el más común, bueno, el pingüino predominante y casi único es el pingüino Humboldt. Están otros aves que también hay en gran cantidad, que son los cormoranes. En este caso, tres especies de cormoranes que tenemos: el cormorán guanay, que es el más abundante, el mayor productor de guano; el cormorán neotropical, que tiene muchos nombres comunes y está en las zonas andinas, en las zonas de la selva, y en varios ecosistemas a lo Wow. largo de Latinoamérica. Y está el cormorán de patas rojas, o también conocido acá como chuita, y en Chile como lile, que es menos común, asociado a veces acantilados, a zonas rocosas, y esos son los tres cormoranes que hay. Además también están los piqueros, que en algunos lados también le dicen alcatraz, aunque alcatraz también le dicen al pelícano. Eh, y los piqueros, el más abundante a lo largo de la costa de Perú y de Chile también, es el piquero común o piquero peruano. Y además tenemos el piquero de patas azules, que es más común en la zona norte del país, y que está más relacionado a aguas cálidas. Entonces, esos son los grupos de aves que más estamos viendo mortalidad en estos días. También hay otros grupos más pequeños. Por ejemplo, están los arcillos, que son aves pequeñas y bastante vistosas. Están también algunas especies de gaviotas, como la gaviota peruana, la gaviota dominicana, entre otras, ¿no? Wow, ok. Y de todos estos grupos, ¿hay alguno que haya resaltado más, que se haya visto más, que se han encontrado más cadáveres, más cuerpos en las playas, o en general cualquiera, y todas estas aves se han encontrado muertas? Mira, creo que lo que presentó la primera alarma fue el pelícano peruano. Bueno, pelícano peruano, por llamarlo así, porque en realidad tenemos dos especies de pelícanos en Perú. El pelícano peruano, que es mucho más grande; el pelícano pardo, que es más pequeño. Así es difícil diferenciarlos uno con otros porque tienen variaciones de colores a lo largo del año, pero si tienes uno al lado del otro, se puede ver la diferencia de tamaño. Y en ese sentido, la primera alerta de mortalidad, eh, digámoslo así, alta, porque no tenemos data antigua para decir que esto, o sea, qué tan alta o qué tanto se incrementó, fue en noviembre del año pasado, que empezaron a morir muchos pelícanos, empezando desde la parte norte. La alerta se dio en Piura Tumbes,
y fue avanzando hacia la zona sur hasta llegar a Chile, ¿no? La parte norte de Chile. Entonces, ese fue el primer grupo de especies en el cual se tuvo alerta y que aparentemente está, eh, o sea, alguien debería evaluarlo en realidad, cuál ha sido el efecto para la población de pelícanos, que ya de por sí, si bien es una especie bastante común, muy pocos estudios existen sobre ellos, sobre los pelícanos. En mi opinión y experiencia, yo creería que el leal pelícano peruano ha venido teniendo bastantes problemas eh, en su reproducción a lo largo de los años, pero sin ningún estudio, porque nadie lo ha hecho, simplemente es pura percepción mía, por lo que esta muerte masiva de pelícanos debería dar alerta en una especie que es emblemática, es una de las tres aves guaneras principales y que además eh, no sé cuál va a ser la consecuencia, ¿no? Para, para, para el pelícano peruano. De ahí, otra de las especies que llamó la atención fueron los lobos marinos. Y eso Ujú. fue más o menos en enero, si no me equivoco, a finales Sí. de enero, comienzos de febrero, que empezaron a morir lobos marinos, pero acá, y algo que resalta junto con la muerte de pelícanos, es que se empezaron a ver animales adultos. Y no es común que dentro de la vida de un organismo, el adulto, especialmente de mamíferos suaves, o sea, animales relativamente grandes, Ujú. mueran, ¿no? O en grandes cantidades. Eso ya es una alerta. Es más común que mueran crías o juveniles, destetados, volantones, como se les quiera llamar, esas etapas primeras en las cuales un organismo empieza a aprender a vivir, ¿no? Ujú. Entonces, ver ya adultos, especialmente los marinos que están, el lobo marino, tenemos dos especies en Perú, el chusco y el fino. Ujú. Y el chusco se encontraba en la salida de su época reproductiva. eh, en la salida, claro, más o menos como en el pico tirando para la salida de la época reproductiva. ¿Qué quiere Eh, decir la salida de la época reproductiva? ¿Es ah, en una estación del año o es una estación? sí, los lobos marinos, ambas especies, tienen su época reproductiva a final de año, ¿no? Mm. El lobo fino empieza antes, si no recuerdo, si mal no recuerdo, creo que su pico es como noviembre, diciembre, y el lobo chusco o lobo común empieza como diciembre, enero, ¿no? Eh, y tiene los picos también por ahí de reproducción, ¿no? Luego, el resto del año, ellos, o sea, porque lo que pasa es que en esas épocas las hembras paren y vuelven a copular y a quedar preñadas, ¿no? Mm. Y esa preñez va a durar a lo largo del año. Llamémoslo preñez así porque hay algunas cosas sobre en implantación retardada que no vamos a tocar el tema. Eh, o sea, el tiempo de gestación, ¿no? Entonces, Claro. el resto del año la va a pasar eh, en gestación, digámoslo así, para volver a parir, ¿no? Y los que nacieron en verano van a crecer durante el invierno, donde son, llamémoslo así, animales como en proceso de destete, por lo cual son Mm. animales que ahorita, por ejemplo, en invierno austral, son animales que están en proceso de destete, ¿no? O sea, pueden consumir alimento por cuenta propia, están aprendiendo a cazar, pescar, algunos son dependientes, no lactantes de la madre, pero sí dependientes a veces de cuidado, aprendizaje, ¿no? Mm. Entonces, Ok. muchas veces cuando ahorita en invierno se ven lobos pequeños de 1 metro aproximadamente en la playa, la gente los llama erróneamente crías y piensa que son animales indefensos y muy tiernos y bonitos, cuando en realidad estamos hablando de un animal ya en proceso de destete, con dientes grandes eh, y está en un proceso de adaptación, ¿no? No es un animal indefenso, es un animal que está aprendiendo a vivir básicamente. Entonces, diría que esos dos grupos de especies, tanto los lobos marinos como los pelícanos, han sido los que más han resaltado en cuestión a la mortandad que se viene viviendo estos últimos meses. Y estos acontecimientos de estas dos especies, unas son aves, otros son mamíferos, ¿hay una relación o son eventos separados, causas separadas las que han llevado a esta mortalidad que hemos venido viendo? Sí, hubo una relación, o la hay, mejor dicho, actualmente, ya que
Actualmente tenemos una epizootía, es decir, llamémoslo una epidemia entre animales de influenza aviar, o lo que comúnmente es que causa la gripe aviar, ¿no? El virus de influenza aviar, altamente patogénica. Eso quiere decir que es un virus de influenza aviar que puede causar enfermedad fácilmente, eh, en términos fáciles, ¿no? Y este virus recién ha llegado a Sudamérica en noviembre del año pasado. Antes se ha mantenido durante años en Asia, en Europa, en América, llegó en Norteamérica llegó hace unos años, causa, como cualquier gripe, tiene sus olas, aparece, desaparece, se mantiene ahí entre poblaciones que aún no sabemos quiénes son, ¿no? Poblaciones de aves silvestres probablemente, y salen los brotes y los animales susceptibles, es decir, que probablemente no tienen defensas, anticuerpos para este nuevo virus, mueren, ¿no? Y esto fue lo que pasó con los pelícanos peruanos que empezaron a morir en noviembre del año pasado, del 2022. Luego lo que pasó fue que en ese momento y durante el año pasado hubieron eventos donde mamíferos, ha habido muerte de mamíferos a causa del virus de influenza aviar altamente patogénica AH5N1, llamándolo con su nombre y apellido. Eh, entonces, en este salto que puede dar el virus a mamíferos, de aves a mamíferos, se debe a ciertas mutaciones que tiene el virus, ¿no? Son mutaciones que pasan cuando el virus va reproduciéndose, porque no se reproduce así, lentamente como las personas o como otros animales, sino se reproduce, ahorita que estoy hablando, de reproducción viral en algún organismo, ¿no? Y en cada reproducción viral hay la probabilidad de hacer una mutación. Un cambio, un Un cambio genético. cambio, un cambio genético, así es, un cambio genético, el cual le va a permitir ser más susceptible a, por ejemplo, por ejemplo, una desventaja del virus podría ser más susceptible a un desinfectante. O lo contrario, puede ser que el virus se haga más fuerte y agarrar o sea, algún cambio en su gen, en la genética, va a hacer que pueda adherirse a otro tipo de células, o por ejemplo ir a pasar de aves a mamíferos, ¿no? Entonces, esto estuvo pasando el año pasado, probablemente al que empezó a circular en distintas especies, por ejemplo, y que había contacto entre aves y mamíferos, ¿no? Y aves y mamíferos incluye también las personas. Entonces, Y en han ese... habido... dale, Ah, continúa. sí. Entonces, en este caso, la mortalidad que empezó en enero con lobos marinos también se determinó que una de las grandes causantes era el virus de influenza aviar. Y muy probablemente ha habido contagio entre mamíferos también, lo cual es muy probable que sea debido a las mutaciones que tiene, mutaciones creadas acá, o sea, no creadas, creadas por el alto contacto entre aves y mamíferos, o mutaciones que han sido transportadas de otros lados, ¿no? Entonces, esa es la conexión que existe entre la mortalidad de lobos marinos y la de pelícanos. En este caso, la epizotia o epidemia de influenza aviar. Y acá veo una pregunta de Miguel que dice, hubo gente que en redes sociales decía que las muertes de aves y mamíferos era por el derrame de petróleo y no por la influencia aviar. ¿Qué les indicarías? ¿Es correcto o es parcialmente correcto o es incorrecto? Podría ser correcto para un espacio geográfico determinado, Para que un fue el espacio lugar. a un lugar, claro, a un lugar determinado que fue la zona donde tuvo efecto el derrame de petróleo ocasionado por Repsol en enero del 2022. Ahí puede que otra causa de muerte, bueno, de muerte inmediata es un derrame de petróleo, ¿no? Como lo que sucedió ya más atrás, en el norte de Lima. Pero hay consecuencias a largo plazo de los derrames de petróleo, ¿no? Y estas consecuencias pueden ser desde, eh, digamos, si fallas reproductivas, muerte de embriones, los huevos no llegan a ponerse, no llegan a eclosionar. Pueden haber también fallas en diversos sistemas,
y uno de esos sistemas, por ejemplo, es el sistema inmunitario. Eh, Las defensas del las organismo. defensas, claro. Las defensas de un ave, por ejemplo. Entonces, cabe la probabilidad que quizá las aves que sobrevivieron al derrame de petróleo y han estado expuestas durante todo ese tiempo al petróleo que va saliendo del fondo y está metido en la cadena en todo el alimento, puede que estos animales sean susceptibles a influenza aviar o a cualquier otro patógeno debido a que su sistema inmune está comprometido, ¿no? Tiene bajas defensas. Puede ser, pero eso solamente sucedería en animales que han estado afectados por ese evento que es bastante localizado en una zona del país y no es algo que es tan general, no solamente a Perú, sino a varios, a todo, ya casi está en todo el mundo. Este virus de influenza aviar creo que no está en Oceanía, creo, pero eso tendría que revisarlo. Ni en la Antártida, felizmente. Pero en el Ártico sí está, por ejemplo. Wow. Ok, entonces tenemos hasta ahora, sí, el derrame de petróleo afecta, pero solamente es una de las causas en un lugar específico. Nos comentas de que la influencia aviar era mencionaste una de las causas por la que había habido tanta muerte de estas dos especies en particular, los lobos marinos y los pelícanos. Mencionaste también brevemente por ahí como que las personas también somos mamíferos, y por acá veo una pregunta que dice, ¿es posible que las personas se contagien al entrar en contacto con lobos marinos que estén enfermos? Sí, es posible porque somos mamíferos y la gente a veces por actuar con buenas intenciones, o a veces no con tan buenas intenciones, sino un poco más egoísta, se acerca a los lobos marinos, ¿no? Y puede entrar en contacto ya sea a través de el mismo tipo de contagio del COVID, ¿no? Estamos hablando de un virus respiratorio, ¿no? O sea, ya sea contacto directo con estornudos o con secreciones nasales u orales, o también fecales, ¿no? También a través de las heces, o a través de lo que llamamos en medicina veterinaria fomites, y no sé cómo decirlo de una manera más simple, eh, Son como partículas en la ropa, digámoslo así, ¿no? O como suciedad que se va como pegando suciedad, a las cosas. Uh-huh. claro. Así también se puede transmitir, ¿no? Felizmente el virus de influenza aviar no tiene tanta capacidad de sobrevivir en el medio libre, o sea, el oxígeno, la luz lo va a eliminar relativamente fácil, pero ya, por ejemplo, en Chile hubo un caso que es muy probable que haya sido transmitido de lobo o de ave marina a persona, ¿no? En Ecuador hubo otro caso donde, en este caso, se transmitió así de ave, ¿no? De ave doméstica a una Es una persona. gallina, De una una... gallina, claro. Felizmente parece ser que este virus, bueno, este virus, ¿no? Parece ser que este brote actual y la enfermedad en personas no causa una mortalidad tan alta como lo fue inicialmente. Porque este virus de influenza aviar viene desde antes de 2010. Y en esa época sí tenía, cuando infectaba a una persona, había un más o menos cercano al 50% de probabilidad de muerte, ¿no? En este caso, la mayoría de personas que se ha infectado no ha tenido más que una sintomatología de una gripe leve. Creo que sí hay una muerte en el sudeste asiático de una niña, creo que fue un niño, pero después de eso, la mayoría de personas no va a presentar síntomas o presenta síntomas muy leves, pero el riesgo es que en nosotros, en las personas, también este virus mute, ¿no? Se junte con otros virus de influenza que tenemos nosotros y que tampoco tenemos síntomas de ellos y empieza a cambiar su genética y se vuelve peor de lo Claro. que esperamos, ¿no? Claro. Entonces, lo recomendable es no acercarnos a esos animales que vemos en las playas, ¿no? ¿Qué es lo que sí deberíamos hacer? Claro, lo recomendable es no acercarse a estos animales por el peligro no solo de contagio de influenza aviar, sino de muchos otros patógenos que pueden estar circulando y que ahorita no son noticia, pero que podrían ser. Desde otros virus, por ejemplo, como rabia,
porque son mamíferos, pueden tener la probabilidad de transmitir rabia. A ellos también los muerden murciélagos hematófagos. También están otras bacterias peligrosas, por ejemplo, como los micobacterium, las micobacterias, que son las causantes de la tuberculosis, por ejemplo, Ouch. brucelosis, que causan fiebres tipo eh, fiebres altas, digámoslo así, otras bacterias causantes de diarrea, parásitos gastrointestinales, etcétera, ¿no? O sea, hay una gran gama de patógenos que nos podemos, de microbios que nos podemos contagiar entre lobos marinos y personas, además del riesgo de mordida de estos animales, porque recuerdo que son mamíferos, son animales del orden carnívora, tienen dientes bastante afilados, mandíbulas fuertes y nos pueden Ujú. hacer daño. Lo que sí deben hacer es llamar a las autoridades competentes, que es el caso del CERFOR, que tiene un WhatsApp de alerta CERFOR, que no me lo sé de memoria, pero por ahí lo Lo pueden vamos a encontrar, poner en los y comentarios. lo vamos a poner en los comentarios. Eh, y no intentar hacer nada por cuenta propia, especialmente porque el manejo de fauna silvestre requiere de personal capacitado y requiere de bioseguridad. Entonces, no es una tarea que la puede hacer cualquier persona, ya que puede suceder accidentes, como ya ha sucedido. Creo que varios hemos visto en las redes sociales mordidas a gente que ha estado jugando, intentando alimentar a lobos marinos, accidentes también. También se ha visto animales que empiezan a destruir, por ejemplo, o sea, buscando a alguien que los alimente, porque ya se acostumbraron, empiezan a entrar a negocios. Y en los negocios dejan, o los ensucian dejando las heces, o pueden destruir las cosas, de hacer artesanías, un negocio de comida, etcétera, ¿no? Además también, especialmente en Lima, eh, pueden entrar en la vía donde hay o peatones o ciclistas o vehículos, ¿no? Y causar un accidente, que por lo menos yo no he visto actualmente ningún accidente causado por esto, pero en otros países, por ejemplo, en Chile sí se puede ver cómo los lobos marinos, que ya han sido acostumbrados a estar alimentados por las personas, entran a las pistas y sí se puede ver Ouch. accidentes, ¿no? Entonces, Ujú. no es un tema eh, fácil el cómo, el, el que se debe hacer. Muchas veces es respetar el proceso natural de estos animales, ya que estamos hablando de un virus que está teniendo, quizá por algún lado, se está distribuyendo más a causa de actividades humanas, pero que no deja de ser un virus y que causa muerte natural de los animales, ¿no? Ujú. Y que ya básicamente todos los estudios que se han hecho para poder disminuir la transmisión de este virus de influenza aviar en fauna silvestre es en vano. O sea, debemos enfocar los esfuerzos en prevenir que este virus o llegue a las personas o a las producciones avícolas. ¿Por qué en las producciones avícolas? Porque en estos lugares tienes un montón de animales susceptibles en grandes cantidades y el virus es más fácil y va a tener una reproducción grande. Masiva. Entonces, eso, aparte de causar pérdidas económicas, hay probabilidades de mutaciones y de nuevas creaciones de virus más fuertes, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos enfocar esfuerzos, en evitar que llegue a las personas, que llegue a la producción avícola y otros mamíferos, que en este caso pueden ser nuestras mascotas, ¿no? Ya que mucha gente tiene la costumbre de llevar a sus perros a las playas y hemos también podido ver algunos videos de cómo, sin querer o a propósito, los perros atacan, o la gente manda a atacar a los perros, o perros con dueño atacan a los marinos o aves marinas, ¿no? Ya sea enfermas o no. Y eso Claro. también es algo que podemos controlar, porque los animales domésticos están bajo nuestro cargo y podemos nosotros controlar lo que hacen ellos, porque son animales domésticos. Claro. Las mascotas, nuestros perros sobre todo, ¿no? Ujú. Wow, muchas gracias por, por ese, bastante detallado y bastante claro ha quedado lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. Igual estaremos poniendo el número de alerta Surfbot en los comentarios. Y un poco, antes de cerrar, si me permites unos minutos más,
también habían estado sonando el tema del cambio climático y el hecho de que ahorita, bueno, acá en Perú el invierno, o en las costas de Perú al menos el invierno no parece invierno. ¿Y hay alguna relación con esto? Eh, digamos que sí, ya que la otra causa de varamiento actual es el niño costero para ser exacto, ¿no? Porque dentro de todo lo que es el niño, tenemos niños, bueno, en todas las personas que estudian el niño, hay el niño global, determinado por el calentamiento de las aguas en cierta zona del Océano Pacífico, y el niño costero, ¿no? Que es generalmente lo que más nos afecta a nosotros, a las costas de Perú y Ecuador, y también las zonas más altas, a veces a Bolivia, a Chile, ¿no? Y este niño costero lo que causa es el calentamiento de las aguas superficiales de las costas. Y esto lo que va a hacer es que la comida que normalmente, de la cual se alimentan la mayoría de los lobos marinos, las aves marinas, que generalmente son anchovetas u otros peces que viven en aguas frías, altas en nutrientes, o se profundice o se vaya a otros lados donde no hay agua cálida, ¿no? O se refugien en algunas piscinitas, se llaman piscinas, bueno, en unas zonas muy costeras de agua fría, ¿no? Entonces, está menos disponible o es más difícil de encontrar para los animales. Entonces, muchos animales se han movido a otros lados, por ejemplo, los pingüinos, ya ahora es más difícil encontrar pingüinos adultos, la mayoría se ha ido a otros lados. Al parecer, según lo que he leído por ahí algunos comentarios, parece que no ha habido mucha reproducción. Esta primera, en otoño, los pingüinos se reproducen en otoño y en invierno, eh, y este otoño no ha habido mucha reproducción. Otro caso que se han movido son los zarcillos o el gaviotín monja, como le dicen en Chile, o gaviotín del Inca también le dicen. Es un Y ave este pequeño. animal, ah, Es es un ave es pequeño, una ave pequeña, marino. claro. También se ha Ujú. movido a otros lados y parece que tampoco se ha reproducido para evitar estas zonas más cálidas, ¿no? Y donde puede encontrar comida. Ujú. Y generalmente los adultos pueden movilizarse cuando hay estos eventos, ¿no? Pero los juveniles muchas veces no. Eh, los juveniles, como no están acostumbrados, nunca han vivido un evento así, no tienen el conocimiento o, o las ganas de querer moverse tanto, ¿no? Entonces, muchas veces ellos son los que se quedan acá luchando, intentando buscar comida, y a veces no sucede. Cuando no sucede, es que vamos a ver animales delgados y probablemente descansan. O animales que son adultos también, o juveniles, descansando en las playas, porque tienen que viajar, movilizarse mucho para poder encontrar alimento o pegarse bastante a las costas, ¿no? Eh, y esto sumado a que todavía probablemente por ahí está circulando la influenza aviar. Imagínate que estás con hambre, no has comido mucho, tu cuerpo no es el mejor, no es el más fuerte, te infectas con un virus, ¿no? Con un virus respiratorio. Entonces, si no hubiera habido niño y estuvieras en buena condición corporal, probablemente podrías sobrevivir a una gripe, ¿no? A una influenza como todos nosotros, ¿no? Pero si no estás en buenas condiciones, te va a llevar más rápido. Entonces, estos eventos, el niño también causa que varios animales varen y mueran. Pero también hay probabilidad de que un animal logre sobrevivir a todo esto. Y eso se llama selección. Y eso es la selección natural que Darwin tanto, porque la conocemos a través de Darwin, ¿no? Entonces, estamos seleccionando, o no estamos nosotros, ¿no? Sino la ecuación está seleccionando individuos más fuertes que pueden sobrevivir a lo que se nos avecina con el cambio climático. Mm. Entonces, es otra razón por la cual no interferir tampoco en este proceso natural y dejar que la naturaleza haga lo suyo y seleccione a quienes van a estar más aptos a futuro y se crea una población más fuerte. Pero también podría suceder que se lleve muchos individuos y esto cause también un descenso en la población, que es lo que yo creo que podría pasar con los pelícanos y que ojalá alguien se meta a estudiar un poquito más a los pelícanos, por ejemplo. Wow, muchas gracias. Am, para cerrar, acá tengo una pregunta de Daisy que dice, volviendo al tema de la influencia, que ya vimos que está conectado también con el cambio climático,
Daisy pregunta, ¿hasta cuándo crees que podría o que puede durar esta epidemia en nuestras costas? Sí, esto es la misma respuesta que tenemos, por ejemplo, con SARS-CoV-2, ¿no? Con el COVID, como que ya llegó para quedarse. Y va a suceder, siempre van a haber olas de influencia aviar. La cosa es evitar la transmisión excesiva del virus, especialmente que salte a hospederos mamíferos, ¿no? Por lo cual también resalto que es muy importante evitar el contacto con aves o animales silvestres enfermos, bueno, los domésticos también, ¿no? Porque cada vez que salta hay una probabilidad de mutación y de que se vuelva más fuerte y podamos tener otra vez una, una mortalidad alta, ¿no? Porque lo más probable que pase es que empiece a, a, a estar más tranquila la cosa, porque lo que ya quedaron son animales que han sobrevivido y que tienen defensas, ¿no? Para el virus y pueden sobrevivir una más, ¿no? Ujú. Entonces, el virus está para quedarse acá y a vivir con esto y tener las precauciones respectivas, ¿no? Claro, wow. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a todos los que han estado aquí con nosotros. Como siempre, dejaremos la grabación del live para que lo puedan seguir viendo a través de nuestro Instagram. Y espero volver a tenerte de nuevo por aquí, Calo. Ya sé que hay muchos temas en los que tú tienes bastante experiencia y nos puedes iluminar un poco más. Sí, igual otra vez podemos conversar de seguir con este tema o seguir con otro, ¿no? Sí, creo que también hay bastantes, nos podemos ir un poco por la tangente, incluso dentro del mismo tema. Listo. Muchísimas gracias. Nos vemos y Listo. gracias a todos. Gracias. Chao. Chao.